En Malvinas Causa Central, la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas. Y en esta oportunidad estamos en comunicación con Jorge Gaitán, es sobreviviente del crucero General Belgrano, integrante de la Asociación Veteranos Guerra de Malvinas Alberto Almezgaray, General Pico La Pampa. Jorge, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, Juan, gracias a vos y a tu producción por permitirme poder contar un poco la historia de Malvinas. No es fácil tener esta posibilidad, porque bueno, los tiempos muchas veces son tiranos y no se nos permite muchas veces contar bien nuestra historia, así que bueno, con gusto a tu disposición para contar lo que consideres, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Vos eras conscripto en 1982, te tocó hacer el servicio militar obligatorio en la Armada. ¿Qué año empezó o en qué momento empezó tu conocido como Colimba? ¿Cuándo lo comenzaste? Yo ingresé en 1981, en octubre del 81. Eh, Me tocó, fue muy divertido, la verdad que, a ver, yo siempre fui un tipo divertido, ¿sí? De muy buena onda. Y por ahí, antes para que te tocara la conscripción, te sorteaban por los 3 últimos números de tu documento y era un sorteo que se hacía por Radio Nacional. Por lo tanto, estabas escuchando atento a ver qué te tocaba. Yo en ese momento trabajaba en una farmacia acá de General Pico, había comenzado como cadete y bueno, después había pasado al mostrador. Así que ese día estaba escuchando el número, mi terminación era 230, así que estaba cerquita del principio, y dijeron el 904. Entonces, me dio alegría porque en realidad yo siempre había querido navegar y que en definitiva no sabía si iba a navegar, pero bueno, el hecho de que te decían que te tocaba marina era como decir, bueno, voy a andar en algún barco. Eh, Pasado un tiempo, eso fue en junio más o menos, junio, julio, y en octubre me incorporé en Punta Alta, en la base Puerto Belgrano, y después de 2 meses de algo totalmente nuevo, nuevo en el sentido de por ahí nosotros venimos de una época en la cual nuestros papás lo que decían que tenemos que hacer hacíamos, comíamos lo que había, no es que no me gusta. Entonces no cambiaba mucho la situación, sí, por ahí cambiaba el rigor de algunas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco nuevo, pero bueno, yo siempre tuve buena onda y la verdad que eh, nos bailaban y todas esas cuestiones. Y bueno, yo jugaba al fútbol, así que entrenaba mucho y no me importaba para nada. Eh, Hasta que, bueno, a mediados de diciembre dan los pases, eh, dan los pases en, al destino definitivo. Y yo empiezo, hay otra cuestión, yo tengo un hermano que en ese momento era personal militar, él estudiaba en la escuela militar, y había llegado en diciembre desde Inglaterra con la fragata Santísima Trinidad, la cual habían eh, modernizado. Así que bueno, nada, por sus historias de navegación, también creo que por ese lado venía mi ganas de navegar, ¿no? Yo vivía, en General Pico tiene una particularidad, bueno, creo que todos los pueblos, ¿no? Tienen esa particularidad de las vías para un lado y las vías para el otro. El pueblo lo cortaba las vías del medio, bueno, yo vivía de las vías hacia la parte más humilde, y te puedo asegurar que el 90% de los que fuimos a Marina, a hacer la Marina, que éramos unos cuantos, de acá de General Pico, éramos todos de atrás de la vía. Y atrás de la vía había 3 escuelas, la escuela 12, la escuela Luján y la escuela 66. ¿Por qué tengo todo este relato? Porque tiene un final. Entonces, bueno, nos conocíamos de los campeonatos Evita, que en ese momento era lo único que quizás teníamos que nos sacaba un poco de, de, de casa y demás. Bueno, me dan el pase y paso a ser bañero de una playa ahí en la base militar.
O sea, de una playa se le llamaba, en realidad había playa, pero nosotros cuidábamos las piletas. Así que te imaginás que la pasaba espectacular. No tenía francos para ver a mi familia en enero y febrero por una cuestión de que el trabajo que había. Pero bueno, nada, la pasaba bárbaro, realmente. En marzo me mandan a hacer un curso de natación. Éramos 5 en ese lugar, me mandan a hacer un curso de natación y me llamó la atención que el único que sabía nadar era yo. O sea, tampoco era un avesado nadador, concretamente. Sabía pegar 3 brazadas, trataba de no ahogarme, flotar. Lo común. Y bueno, y bueno, inclusive lo hice en un día al curso y los otros compañeros se quedaron unos días más tratando de aprender a nadar. Pero a mí me dijeron, hacerlo enseguida si sabés, dice, porque así no venís más. Bueno, yo lo hice al toque. Hasta que, de todas maneras, en la instrucción nos habían enseñado algunas cosas con respecto a los barcos, el hecho de abandono, todas esas, de cómo tenías que hacer, pero bueno, después cuando estaba en la playa me olvidé rápidamente. En marzo hice ese curso y en abril yo había visto algunos movimientos dentro de la base, pero en realidad, te digo, no era de observar mucho esas cuestiones y no pensábamos en un momento en un conflicto bélico. Más allá de todo lo que te dicen en la colimba, uno en realidad va a servir a la patria, pero no tiene el sentimiento que puede tener alguien que le gusta la carrera militar. O sea, no sé, nosotros era, bueno, vamos a practicar tiro, vamos a practicar tiro. Terminábamos todos haciendo cuerpo a tierra y carrera de mar porque hacíamos un desastre cuando íbamos a practicar tiro y todas esas cuestiones, ¿no? Porque no tenés, cuando vos no tenés ese sentido de pertenencia, no lo tenés, ¿viste? Y por más que te lo quieran moldar y todo lo que te dicen, bueno, nada. Bueno, y el 2 de abril, o sea, antes del 2 de abril, vi movimientos, y yo de mi playa estaba cerquita del canal de salida, y vi salir los barcos, ¿sí? 1, 2, 3 días antes salieron, del 2 de abril salieron los barcos, 3 o 4 días antes salieron los barcos, pero bueno, para mí era normal ver los barcos. Y bueno, el 2 de abril a la mañana nos despertamos, con la novedad de que habíamos recuperado las Islas Malvinas. En muchos casos, algunos tuvieron que, no en mi caso, pero tuvimos que recurrir al mapa para mostrarle dónde estaban las Islas Malvinas a algunos, porque no estaban ni idea tenían. Pero bueno, había un televisor, así que ahí mirábamos las secuencias, ver un pueblo en la calle, lleno de bandera, la Plaza de Mayo repleta, y bueno, y empezar a seguir todas las alternativas que iban pasando después del 2 de abril, ¿no? Yo siempre me quedó lo que dijo Galtieri, ¿no? En un momento donde no sé qué le pasó, sí, seguramente le habrá pasado, no estaba bien, y dijo, que es muy recordada esa frase, si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla. Y yo realmente pensé, dije, lo que está diciendo este tipo, y claro, él no va a ir, dije yo. Lo pensé así como algo mío, y a la distancia después, bueno, ¿no? Con muchos años después te das cuenta que en realidad era eso, no era boconear o tal, no iba a ir a poner el cuero, iban a ir otros a poner el cuero. Así que bueno, nada, el 11 el 9 y 10 de abril vuelvo acá a General Pico, a ver a mi familia, a mis padres concretamente, y ahí me encuentro con algunos de los muchachos que ya estaban estirados en el crucero General Belgrano, entre ellos Alberto Mejaray. Viajamos todos juntos a Pico y así fue como volvimos al domingo. El lunes a la mañana yo estaba durmiendo y me despertaron y me dijeron, tenés que incorporarte al crucero Belgrano. Yo creí que me estaban jodiendo, porque yo siempre jodía. Y le digo, déjenme dormir, que esto, aquello. No, en serio, en serio. Así que llamó por teléfono y sí. El martes 13, tenía que embarcarme al crucero Belgrano. ¿Te imaginas que para mí era una alegría porque iba a navegar? No era otra sensación, yo iba a navegar, que era por lo que había ido. Así que cuando voy el martes a embarcarme, a eso voy del relato que te digo del barrio. Me encuentro con mi vecino, que vivíamos tapial de por medio. Él le había tocado en 902 y yo en 904, nos habíamos criado juntos de los 5 años. Y me dice, ¿dónde vas? Yo que iba con el bolso, le digo, me voy a incorporar al crucero Belgrano. Qué bueno, Jorge, me dice. Bueno,
Por supuesto, en ese tiempo no había forma de avisar a nuestros padres, porque una llamada telefónica tardaba 3, 4 horas. Bueno, esa mañana me paré en la dársena y miraba el barco que medía casi 200 metros de largo, una inmensidad, era espectacular, grandote, era una máquina de matar, pero era grande y uno decía, qué bestia es esto. La cosa es que, bueno, subí y lo primero que me dijeron es conocer el barco, sin restricción. Así que, bueno, dormía cerca de proa, conocí el barco sin restricción, me encontré con mis compañeros pampeanos, éramos 24 pampeanos, 25 pampeanos éramos, los que estábamos ahí. Así que, bueno, empecé a conocer el barco y demás, y así hasta que zarpamos. Y ya se hablaba de que los ingleses venían y demás, pero yo nunca tomé conciencia de la situación. O sea, creo que la juventud, yo siempre cuando doy las charlas y hablo con los chicos, sobre todo que tienen 16, 15, 17 años, 18, siempre les digo que uno no toma conciencia de las situaciones que vive hasta que le pasan. Entonces, yo lo comparo muchas veces con los chicos con el tema de las motos, ¿viste? Que aceleran, aceleran, aceleran hasta que tienen una situación y ahí se dan cuenta que no tenían que acelerar tanto. Creo que nosotros, desde el momento que estuvimos arriba del crucero, en ningún momento pensamos que íbamos a tener que abandonarlo, porque era un barco muy confiable, era grande, era viejo, de 1945, había estado en Pearl Harbor, todo. Y bueno, y lo veíamos algo muy sólido y algo muy, muy remoto de que nos pudieran atacar. Más que nada porque nosotros no teníamos lucha, o sea, no teníamos sonar para pelear contra submarinos, pero sí teníamos dos barcos que nos custodiaban, que tenían sonares. El sonar es una alarma, es una onda que se larga en el mar y vuelve con un sonido, y ahí se detecta si es un animal, si es un barco, bueno. Solamente los que saben eso, yo la verdad que no tengo ni idea. Así que bueno, lo que practicábamos muchísimo, practicábamos abandono, practicábamos ataque en superficie, ataque aéreo, y la verdad que yo nunca perdía el humor, yo jodía mucho y en una oportunidad me tocaba hacer guardia, bueno, que ese día que nos atacan, ahí me toca hacer guardia en antiaérea. Yo lo único que hacía era alcanzar la pólvora, o sea, en antiaérea ya venía la bala armada, yo le alcanzaba al cañón, estaba sobre babor y se tiraba. Y en superficie iba a la Santa Bárbara porque era flaquito, y de ahí alcanzaba la pólvora, alcanzaba el cartucho de pólvora, de ahí se pasaba a un ascensor, después se encapsulaba el plomo, llegaba arriba y recién se disparaba. Era todo un proceso. Pero en realidad nunca tuve miedo a que nos pudiera pasar algo. Sí, temía, y me da risa cada vez que lo cuento, porque atrás en antiaérea, atrás mío, había una puertita. Y yo lo único que miraba era que esa puertita no se cerrara. Porque digo, si llega a venir un avión inglés, yo de acá desaparezco. Porque estaba ahí de pechito, o sea. Pero bueno, toda una idea. Ese 2 de mayo, bueno, el 1 de mayo nos dice, o sea, el 1 de mayo es el bautismo aéreo de nuestra flota, de nuestra aviación, empiezan las acciones y nos dicen que vamos a ir a buscar a la flota inglesa el 2 de mayo. Tampoco tomé conciencia de lo que era ir a buscar una flota inglesa. Yo, la verdad que hasta ese momento no sentía miedo, no sentía nada. El 2 de mayo nos levantamos muy temprano. Me tocó antiaérea porque yo hacía guardia en superficie de 8 a 12 y de 20 a 24, pero como estaba en crucero de guerra, me tocaba antiaérea y recién a las 20 de la noche de ese día iba a ser guardia de superficie, en la Santa Bárbara. Esta vez me tocaba antiaérea, la que a mí no me gustaba. Así que bueno, desde muy temprano, 5 de la mañana ya estábamos todos en nuestros puestos, abrigados, y nos empezaron a dar mate cocido, sándwich de mortadela, y en un momento, al amanecer, veo una luz que aparece en el horizonte y ahí me entró un poquitito el miedito.
y dije, lo primero que miré la puerta, a ver si estaba la puerta abierta atrás mío. Miré, estaba la puerta abierta, dije, bueno, está la puerta abierta. En realidad fue un satélite. No dieron, en ningún momento se dio la voz de prepararse, nada, nadie decía nadie dijo nada. Era un satélite, una luz que pasó, se hizo grande cuando pasamos. Después viste que, bueno, se conoció que había satélites rusos, que había satélites yanquis. Algunos detectaban, otros eran de meteorológico, que no sirven. Pero bueno, a ver, un montón de cuestiones que te enteras mucho después. Así que ese día, al mediodía, nos mandan a mediodía se acaba el peligro, supuestamente, nos mandan a descansar, y yo me voy a dormir, porque tomaba guardia a las 20, y me acosté a dormir, dormía cerca de proa, en el sollado que estaba casi, o sea, a 20 metros de la proa estaríamos. Y dormía en la cuarta cama, y mi compañero, tercer cama, perdón, y tenía 2 compañeros más abajo. 4 menos 10, Luisito Vargas de Bahía Blanca me despierta y me dice, Pampa, ¿vamos a tomar mate? Le digo, no, le digo, yo tomo mucho mate cocido. No, me quedo acostado. Me dice, bueno, yo me quedo leyendo. Bueno, y a las 4:01 se siente una gran explosión. Me siento en la cama, miro, o sea, pasa una bola de fuego, por el costado, y queda todo oscuro, y entonces lo primero que hago es gritar, Luis, y me dice, sí, estoy acá abajo, le prendemos una luz que no veo. Entonces me prende un encendedor, manoteo una frazada, y bueno, le digo, vamos, le digo. Pensé en una bolsa de alimentos que tenía preparada, porque también teníamos preparada una bolsa con comida y con ropa seca, pero tenía una taquilla con clave, por lo tanto, estaba todo oscuro, te imaginas que no me iba a poner a buscar. Habremos hecho 2 metros, otra gran explosión, y el barco que se tuerce hacia babor, hacia un costado, y otra vez un gran silencio, y bueno, salimos caminando, buscamos la primera escalera para salir, y me encuentro en Tucumano, que recién el año pasado nos pudimos juntar después de muchos años, que él no se acuerda que iba bajando. Yo cuando lo encontré dije, ¿a dónde ibas? Porque lo cruzan a la escalera y me dice, Pampa, nos han torpedeado. Para mí, torpedear no tenía idea qué era. Dije, ¿torpedeado? ¿Qué habrá sido? ¿Qué será? Hasta que llego arriba, salgo por el tambucho, salgo en camiseta, calzoncillo y medias. El primero que encuentro es el suboficial Pérez, que era del Chaco, y yo venía con la frazada y se la di porque él estaba en cuero y calzoncillos. Se la di a la frazada mía, miro hacia un lado y veo 2 barcos que se iban, que se alejaban rápidamente, y pensé, esos son los que nos atacaron. Y rápidamente, pero todo mi cabeza era, y rápidamente dije, no, si eso era lo que nos cuidaban. Me doy vuelta hacia babor, hacia atrás mía, y se veían las estelas de los torpedos. En realidad nos tiraron 3 torpedos, pegaron 2, uno de estos siguió y le pegó al Piedra Buena, pero no explotó. Bueno, nada, la cubierta mojada era de madera, así que te imaginás que te podías resbalar, caer el agua, nos agarrábamos de las manos, las barandas del barco eran de acero, un alambre acerado, pero era grueso, pero en algunos lados estaba roto. Al pegar en la proa y en la sala de máquina había roto algunos alambres de eso. Así que bueno, nos ayudábamos hasta que dieron la orden de abandonar el barco. El barco tenía balsa éramos 20 por balsa, éramos 1093, y había balsas que en cada una entraban 20 personas. La realidad fue que muchas balsas se inflaron, otras se inflaron la mitad, otras no se inflaron. Otras se rompieron con el barco, porque la proa quedó como una flor, los balsas que fueron pegando porque el viento las trajo hacia el barco se rompieron. Así que bueno, a las 5 menos 25, 4:30 más o menos, dan la orden de abandonar, que la da el comandante. Y soy el primero que me largo en mi balsa, porque
yo tenía destinado una balsa, éramos 20 en nuestra balsa. Soy el primero que me largo, como nos habían enseñado en la instrucción, sentadito arriba, me metí, y bueno, el segundo que se largó parado, y me pegó en la cabeza, así que me acosté, porque dije, este me mata, esto me van a matar. Y bueno, y se fueron largando todos. Llegamos a 18, y no había nadie más arriba como para largarse, y ya todas las otras balsas se estaban alejando, así que bueno, empezamos a alejarnos con unos... cortaron la soga, porque las balsas están atadas al barco, porque te imaginas que si tira la balsa, se te va a los 2 minutos, tenés que nadar. Nadar ahí es más o menos, no sé, 5, 10 minutos como máximo, lo que puedes llegar a aguantar, como máximo, ¿eh? Son agujas que te empiezan a clavar en el cuerpo, lo cual te produce una hipotermia y un paro cardiorrespiratorio, y chao, listo, fuiste. Así que bueno, el que se caía al agua había que sacarlo rápidamente, subirlo a las balsas. Nosotros sacamos a una persona, el cual nos mojó, la balsa adentro. Pero bueno, hasta ese momento yo no tomaba conciencia de lo que estaba pasando. Para mí era pasar del barco a la balsa, como nada, pasé. Recuerdo haber sacado las manos, porque se nos rompieron los remitos, teníamos unos remos de madera terciada, que cuando le hicimos fuerza se quebraron, así que le dábamos con las manos para alejarnos del barco, porque lo veíamos muy cerca. Bueno, nos alejamos, el que más lejos en su momento habrá estado, habrá sido 100 metros, ponele, con toda la furia, 100 metros en el mar no es nada. Y bueno, en un momento el barco se empezó a ladear, se empezó a ir de popa, y lo último que se ve es la proa cortada, ¿sí? La flor, ¿no? Que termina de hundirse. Y en ese momento es como que medio decís, epa, se hundió el barco, ¿qué hacemos? Pero a los pocos segundos se sienten 2 grandes explosiones, suponemos que fueron las calderas, al venir tan caliente, al entrar el agua fría, te imaginas que y hizo una onda expansiva que nos reventó los oídos, nos agarró mucho dolor de oído, y empezamos, por supuesto, a vomitar, a tener muchas ganas de orinar, y así fue el transcurso hasta las 5:30, 6 de la tarde, que oscureció, no se veía más nada, nos dormimos. Cuando nos dormimos, nos agarró una ola, nos dobló la balsa en la cual éramos 18, y nos amontonó uno arriba de otro, y ahí nos dimos cuenta que teníamos que repartir el peso, que ahí teníamos que estar, éramos todos iguales, ¿sí? Éramos todos iguales, nadie era superior de nada. El jefe de la balsa, el vasco El Gorriaga, tenía 24 años, yo tenía 20, te imaginás. Pero en un naufragio nadie tenía experiencia de nada. Bueno, no nos dormimos más, porque el hecho de dormirse es la muerte blanca. El frío entra muy rápidamente por tus extremidades, por las manos, por los pies, por la cabeza, lo cual te produce un adormecimiento de los miembros, que no te das cuenta, te dormís, y ese frío sigue entrando y no te despertás más. Así que bueno, eso la teníamos clara, y tratamos de no dormirnos, de estar activos, de sacudir al compañero, de pegarle al compañero para que no se durmiera, y vomitábamos en una, perdón, teníamos 2 jarritas, vomitábamos en una jarrita, vomitábamos, en la otra hacíamos pis, y lo tirábamos afuera. Hubo balsas que se vomitaron encima, que se hicieron pis encima, para darse calor, nosotros no sabíamos. Lo que sí yo me recuerdo es cuando tiraba la orina afuera, o el vómito afuera, que lo hacían a jarrita, cuando me paraba empezaba a temblar muchísimo, pero temblaba como una hoja. Entonces, hasta que me sentaba entre mis compañeros, seguía temblando un ratito y decía, ahí está, ya pasó. Todos les pasaba lo mismo, pero el hecho de temblar era una reacción del cuerpo, ¿no? Para tratar de que la sangre circule. Y el hecho de exentarte y parecer que estás calentito es una cuestión de decir, me quedo quieto para que el frío siga haciendo su trabajo. Bueno, fue una noche eterna, amaneció como a las 10 de la mañana el lunes, no nos veíamos con el resto de las balsas,
al momento pensábamos que estábamos solos. Vimos una balsa que no sabíamos si estaba vacía, pero tenía el cierre abierto. La verdad que le gritamos, le chiflamos, nada. Y bueno, así fue hasta el lunes al mediodía, que aparece un avión. Sentimos un ruido, cuando asomamos la cabeza es el avión que venía. Y hace un círculo de 200 metros, moviendo sus alas, diciendo, no, ya los vi, pero nosotros igual le tirábamos con las bengalas, le tiramos bengala por todos lados. Yo tuve la suerte de conocerlo, al comandante de ese avión, y agradecerle personalmente porque arriesgó su vida, la de su tripulación, porque él llegaba a un punto donde decían que teníamos que estar, y nosotros habíamos recorrido casi 100 millas desde el lugar del hundimiento. El viento y las aguas y las corrientes nos habían llevado por las aguas heladas de la Antártida. Entonces él siguió la marca de aceite y ahí fue cuando nos encontró. Con el riesgo de que se iba a quedar sin combustible y no sabía si iba a poder volver. Por lo tanto, eso se lo dijo a su tripulación y su tripulación le dijo, señor, vamos a buscar a los muchachos, los tenemos que encontrar. Bueno, fue él así que nos encuentra. Él vuelve, baja su avión a ras de agua y se va por la costa argentina, llegando a creo que Río Grande, a baja altura, pero bueno, logra volver. Por lo tanto, nosotros nos embargó la alegría de saber que nos venían a buscar. Te imaginas, 12 del mediodía, dijimos, bueno, a las 2 o 3 de la tarde están los barcos levantándonos. Había un testamento dentro del botiquín, y yo ese testamento, alguien había agarrado una linterna, y bueno, yo leía el testamento, cuando me prendían la luz, leía un ratito el testamento. Y bueno, lo venía leyendo todo el día. Llegaron las 6 de la tarde ese lunes, se hizo oscuro y no había ni miras de que apareciera alguien. Y ahí es como que medio el ánimo empezó a bajar. Yo esto que te voy a decir no lo recordaba, sí recordaba lo que hice, no recordaba la frase que dije, pero un compañero de balsa que vino tirado al lado mío, al cual se llevó todas las piñas de su vida, todavía me lo recuerda cada vez que nos encontramos, me dice las piñas que me pegaste, pero yo no quería que se durmiera el flaco, era coronel de Buenos Aires, coronel de apellido, y dice que yo a 10 de la noche pregunto la hora, le digo, ¿qué hora es? Y el guardia de marina me dice las 10 de la noche, el vasco me dice 10 de la noche. Entonces agarro el testamento y lo tiro hacia atrás mío, así, y Juan me dice que mi frase fue, Señor, en tus manos estamos. Yo no la recordaba realmente que dije eso. Ahí creo que nos entregamos todo, él mismo dice, yo creo que cuando vos dijiste eso nos entregamos, dijimos ya está, era muy difícil que pasáramos otra noche en las circunstancias que estábamos, pero sobre todo había algo que no nos dábamos cuenta, nosotros orinábamos y vomitábamos mucho y no reponíamos líquido, a pesar de que teníamos agua, no tomábamos agua, porque claro, no teníamos sed hasta ese momento, entonces estábamos en una línea muy delicada. 2 de la mañana, alguien sale a tirar el pie afuera, una de la mañana, sale a tirar el pie afuera, y le preguntamos, ¿viste algo? Y dice, sí, una lucecita, pero debe ser otra balsa. Entonces, cuando asomamos, vimos las luces que se veían a lo lejos de los barcos reflectores, reflectoreaban el mar para buscar las balsas. Bueno, hasta que se acercó el Gurruchaga, un barquito chiquito, un aviso, se fue acercando lentamente, y fui el primero en irme de la balsa. Yo al vasco siempre le reprocho que me mandó a mí porque nadie sabía cómo salía la balsa. Le digo, claro, me mandaste a mí primero, me hizo largar primero a mí, y le digo, cuando hubo que salir de la balsa, fui el primero que se fue. Pero bueno, nada, en realidad es una anécdota risueña que me pasa, inclusive porque después con el tiempo me reía mucho porque me dijeron agarrate de la escalera y había una escalera de madera contra el barco, que yo la veo, y yo le decía, pero acuérdense que yo era de La Pampa, le digo, ustedes me dijeron que me agarrara de la escalera, y para mí la escalera era de madera, y me agarré de una escalera de madera que está clavada al barco.
O sea que esa no había forma de que te levantaran. Cuando yo me agarré, me dijeron soltate, soltate, me solté, caí en la balsa de nuevo, por casualidad. Cuando la balsa volvió a acercarse, me agarré de una red. Entonces ahí fue cuando me levantan, me abraza alguien, me dice, flaco, ¿estás bien? Sí, le digo, estoy bien. ¿Podés caminar? Sí, le digo, sí. Cuando me soltó me caí de rodillas. Ahí estaba congelado, los pies no los sentía, las manos no las sentía. Entro adentro, me choca el calor y me preguntan el nombre, de dónde era, y me dieron una taza de caldo. Lo único que me dijeron, guarda que está caliente. Al otro día me enteré que estaba caliente porque me la tomé así, sac, la mandé de una. Me dieron ropa seca, ropa que iban secando de la gente que iban levantando, ropa de la tripulación, del Gurruchaga que tenían ahí los muchachos. Así que bueno, andaba con un pantalón que me quedaba más corto, los zapatos me quedaban también más chicos, y un saco grande. Con eso me puse a recorrer el barco, a buscar a mis compañeros. No encontré a nadie de mis compañeros de La Pampa. Bueno, llegamos a Ushuaia, ahí nos pusieron bonitos, nos dieron un traje verde, nos dieron comida y cigarrillo, y volví a Punta Alta un miércoles. Había mucha gente, era el último avión que venía, había mucha gente esperando a sus seres queridos. A mí no me iba esperándome nadie. Mis padres se enteraron de que ellos estaban en el barco. Mi madre se enteró el día que lo hundieron. Mi padre sabía de antes por una carta que yo mandé desde Ushuaia a un amigo que le dijera, viste en este país que el tema del machismo, y yo le mandé a decir a mi amigo que le avisara a mi viejo, no a mi vieja, porque no quería que mi vieja sufriera. Y en realidad que sufriera mi viejo con ese secreto que tenía y que creo que le costó la vida porque al año falleció, al año de Malvinas. Nunca pudimos hablar de lo que me había pasado. Bueno, las circunstancias en vez de venir un jueves, o sea, el miércoles llegamos a Punta Alta, en vez de venirme el jueves, como hizo la mayoría, yo me quedé con mi hermano en Punta Alta, que él se había vuelto de navegar, habían vuelto también del mar, y el viernes al mediodía recién agarré el colectivo para Pico. Con una cuestión de como que no caía en lo que me había pasado, ¿no? Cuando llego acá a General Pico me bajo 20 cuadras antes de la terminal, porque yo quería llegar a mi casa y bueno, siempre me bajaba al mismo lugar y consideré que me tenía que bajar ahí, me bajé, todos mis amigos y mi familia me esperaba en la terminal. Cuando se abrieron las puertas del colectivo no bajó nadie, fue un golpe tremendo para mi familia sobre todo. Y el colectivero les dice, bueno, ¿ustedes están esperando a alguien que viene del crucero? Sí. Se bajó en la 10 y la 9, dos calles acá de Pico. Así que me encontraron a 15 cuadras de mi casa, que yo iba caminando con mi bolsito, que me había encontrado con dos amigos que iban a esperarme a la terminal, que me están abrazando cuando veo que doblan un montón de autos y veo que baja mi vieja y mi viejo, y bueno, que lloraban, pero... Y ahí, bueno, me veo como caigo en realidad, y ¿no? Decir, bueno, la verdad que ¿qué me pasó? Debe haber sido jodido lo que pasamos, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque uno no toma conciencia de lo que está viviendo en ese momento. Bueno, después traté de salir al otro día a saludar a mis amigos. Bueno, fue cosa imposible porque todo el mundo quería que le contara la historia. Y la verdad que me había llorado por mis compañeros que no había encontrado, ¿no? Que éramos amigos, ¿no? Que no los había, al Vasco Mejaray, que no lo había encontrado. Bueno, lloraba a mis amigos y no tenía ganas de contar lo que había pasado porque no sabía qué estaba pasando tampoco. No pude enfrentar a los papás de Alberto, fueron a casa esa noche cuando yo llegué, porque en un diario de acá, de esta localidad, había salido que yo llegaba con Alberto, el que habíamos sido rescatados, éramos los últimos rescatados y que nos habían rescatado y que llegábamos juntos. Así que bueno, no pude enfrentarlos, no pude... o sea, les dije, no lo vi, lo único que les pude decir.
y les dije que todavía faltaba llegar un barco, cosa que no era cierta, ¿no? Pero bueno, nada. Me costó años poder enfrentarlos. Así fue el regreso. Después, bueno, volvimos al poco tiempo a los 10 días tuve que volverme a presentar y me quedé hasta el 31 de octubre. ¿Sí? De premio me mandaron a otra base y me tocó ser policía militar. Por lo tanto, me tuvieron cortito casi un mes a 5 de la Pampa, Jorgito Lucero de Trenel, Holguín y Roda de Santa Rosa, Hugo Sandoval de Tuay, y a mí nos tocó policía militar. Y nos trajeron cortito un tiempo hasta que, bueno, Mario Rodas cayó internado por quemadura de frío en los pies. Y bueno, nada, nosotros teníamos, a ver, las quemaduras que teníamos de frío eran sobre todo genitales, ¿no? O sea, era tremendo cómo teníamos quemado, ¿no? O sea, la quemadura de frío no se ve por fuera, porque está por dentro. Entonces vos veías que estaba todo ardido y, bueno, otros tenían en los pies. Así que llegó un momento que era tanto el dolor, la insensibilidad, todo, es como que los pies se te deformaban y bueno, eso le pasó a Mario y tuvo que caer en el hospital. Y bueno, a partir de que Mario contara esa historia fue cuando pararon con el maltrato hacia nosotros, ¿no? Que la verdad que no teníamos nada que ver, éramos totalmente inocentes de toda situación, ¿viste? Pero no, inclusive no habíamos tomado conciencia de lo que habíamos pasado. Esa es un poquito la historia, Juan. Sí, impresionante. Quien habla es Jorge Gaitán, sobreviviente del crucero General Belgrano. La verdad, Jorge, impresionante, además, con los detalles que nos has contado de tu historia en el crucero Ara General Belgrano. Y a partir de ahí, una vez que te dan la baja del servicio militar obligatorio de la Colimba, digamos, porque ya ahí nos has relatado con grandes detalles tu experiencia. Ahora tenés que volver a tu casa como civil y además con esta mochila de combatiente de Malvinas, ¿no? ¿Cómo empieza a ser esa etapa? Bueno, en principio nos costaba mucho contar la historia, Juan. ¿Por qué nos costaba? En casa no se hablaba. ¿Sí? Yo siempre digo que, que hubo un gran porcentaje de papás que se fueron y que no escucharon la historia de sus hijos, ¿no? Porque evidentemente para ellos fue un dolor, pero tremendo. Y hoy, con la edad que tengo, que era la edad de mis viejos de ese momento, y tengo 2 hijas, y bueno, también, o sea, el dolor que sentís cuando le pasa algo, o sea, te preocupás por ahí cuando no viene una noche porque salió, te imaginás la preocupación de saber que tu hijo está en una guerra, debe ser tremenda. Entonces, bueno, había gente que lo tomaba en broma. Eh, a nosotros, inclusive cuando estábamos todavía cuando habíamos vuelto de crucero, nos decían que culpa nuestra, culpa nuestra se habían muerto nuestros compañeros del crucero, ¿no? Entonces, eso nos decían y después dentro de la sociedad se vivía como un partido de fútbol, como una joda. Ah, vos estuviste, si vos no hiciste nada, a vos no te pasó nada. Bueno, entonces ese miedo de contarlo, porque para que no te tomaran en joda, para que, bueno, nada, no sentir más dolor, hacía silencio. Sumado a eso que costó reivindicar al veterano de guerra, también tenemos que decir que los primeros que nos quieren silenciar son los militares. Los militares nos dijeron, gracias, vayan a su casa, chao, hasta luego, no jodan más. ¿Entendés? Porque los tipos hasta tenían miedo de que en algún momento se armara como los que se armaron, ¿no? Centros y demás, y que empezaran a protestar. Ellos no querían eso. Si ellos lo que querían era silencio, que no se hablara de Malvinas. Y después, bueno, algunos gobiernos posteriores que también hicieron silencio, por lo tanto era muy difícil y teníamos
Yo la verdad que tengo mucha amnesia de esos tiempos, no recuerdo bien muchas cosas de esos 8 años de mi vida. Me cuesta muchísimo ponerme en fechas y demás. A ver, vivías a lo alto todo el día, te asustaba estar encerrado, te asustaban los ruidos, pasaba un avión, o sentías los aviones y ya te ponías nervioso. A ver, un montón de cuestiones y que no encontrabas un lugar para hablarlo, ¿entendés? Entonces nos costó horrores hasta que a los 10 años más o menos, sobre todo acá en General Pico, empezamos a conocer a los profes, a los maestros, y nos empezaron a abrir las puertas de las escuelas. Yo siempre digo que fueron unos tarados, unos locos, porque nosotros cada vez que agarrábamos un micrófono teníamos muchísimo odio, muchísimo, no sé si odio, pero bronca, teníamos mucha bronca, ¿sí? Muchísima bronca. Y entonces, yo siempre le digo, ustedes fueron unos locos, nos abrieron las puertas sin saber lo que podíamos hablar con los pibes. Y bueno, gracias a Dios salió bien, porque no salimos de esto, ¿no? De contar nuestra vivencia, nuestra vida, el pensamiento nuestro donde estaba, que era nuestra familia, nuestros padres, en todas esas cosas, lo cual nos sirvió a nosotros para poder descargar en algún lugar todo ese dolor y todo eso que teníamos tan metido adentro, poder sacarlo y que los chicos empezaran a escuchar nuestra historia. Y bueno, eso nos sirvió para empezar a crecer, ¿no? También. Y Jorge, ahí cuando vos empezás a participar esto, decíamos antes que vos sos integrante de la Asociación Veterano de Guerra de Malvinas, Alberto Almesgaray, compañero tuyo en el crucero General Belgrano, allí de General Pico de la Pampa. ¿Cuándo empezás a ser parte de la asociación? Nosotros, la primera asociación en La Pampa se inicia acá en General Pico, fue allá por el 94. En el 94 empezamos a agrupar a los excombatientes. Después, por una cuestión estratégica, la pasamos a la gente de Santa Rosa. Bueno, La Pampa fue la primera que hizo una ley con respecto al veterano de Malvinas, ¿sí? Que hablaba de trabajo y de vivienda. Fue la precursora, La Pampa fue la primera. Así que bueno, por una cuestión de organización, pasamos la asociación allá y bueno, se empezó a trabajar para conseguir trabajo al que no tenía, todas esas cuestiones. Y después en el año 98 cumplimos 21 años el otro día, el 99. En el 99 armamos otra asociación que agrupamos a la zona norte, con sede en General Pico, ¿sí? Así que bueno, tenemos dos asociaciones, una en Santa Rosa y una en General Pico. Y el hecho de armar una asociación, en realidad, en principio fue un club de amigos, un club de hablamos todo de lo mismo, ¿no? Porque era muy difícil encontrar con quién hablar. Bueno, fue bueno juntarse y empezar a hablar todo de lo mismo, ¿no? De Malvinas. Y eso fortaleció al grupo y después cuando estuvimos un poco más fuerte empezamos con las acciones solidarias, hemos estado en muchísimas acciones solidarias y seguimos estando, concretamente. Y estamos atentos a todo lo que le pasa a nuestros veteranos, ¿no? Ese es el trabajo. Pero no fue fácil, la post-Malvinas fue, en mi caso, creo que fue más terrible que la guerra en sí, ¿sí? El hecho de que nadie quisiera hablar, de que se tomara como un partido de fútbol, de que te tomaran para la risa, la verdad que fue muy, muy duro para todos nosotros, ¿no? Y sobre todo después con el tiempo, cuando empezás a tomar conciencia de que la guerra es la destrucción del ser humano, ¿viste? O sea, algunos le dieron la guerra les quitó la vida, a otros le quitó una pierna, un brazo, y a otros le quitó la cuestión psicológica.
Y hubo un montón que no pudieron seguir con esa mochila y casi 500 tenemos hoy que se suicidaron. Entonces, no, yo siempre dije, no fue un partido de fútbol, muchachos. Si ustedes lo tomaron así como un partido de fútbol, bueno, se equivocaron. ¿Sí? Porque hubo tipos que dieron la vida, que quizás con su juventud, quizás pensaron lo que ellos te decían, que nunca les iba a pasar, y les pasó, ¿viste? Y hoy son nuestros héroes, ¿viste? Así. Estamos conversando con Jorge Gaitán, sobreviviente del crucero General Belgrano. Jorge, ahí decías que bueno, que después del conflicto te cuesta todo ese proceso, tenés inclusive, no recordás bien todos esos primeros años post-conflicto, sobre todo por esto que sufrían de que era un partido de fútbol, del maltrato de un sector de la sociedad, pero en ese ambiente, ¿te juntabas con combatientes de Malvinas? Eso ahí, digamos, si bien ustedes se forman como asociación a partir de la década del 90, durante la década del 80 ahí tenés reuniones con combatientes tuyos No, o te alejás totalmente. no, es que estábamos todos dispersos. Claro, No había unión. A ver, yo jugaba al fútbol, creo que eso me ayudaba. Jugaba acá en Pico al fútbol, o sea, es como que no había grupos, sí sabíamos quién era veterano, quién no era veterano, nos saludábamos, todo, pero bueno, nada, nunca nos habíamos sentado a armar algo serio, ¿no? O sea, la verdad es que estábamos todos dispersos, ¿viste? No había. A ver, yo creo que no teníamos la maduración como para armar algo. ¿Sí? claro. Que vos pensás que con nosotros la edad nuestra, de 18, 19 años, quizás todavía ni sabíamos qué íbamos a hacer en nuestra vida, en muchos de los casos. Ni sabíamos qué íbamos a hacer. Yo trabajaba en una farmacia, algunos estudiaban, pero de repente se te cayó todo y decís, ¿ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Entonces, bueno, pues te digo, ni sabíamos qué íbamos a hacer, no teníamos la maduración para armar algo serio. La verdad que bueno, era entrar en fracasos, como entrábamos, ¿no? Un montón de cuestiones que entras en fracasos porque no podés sostenerlos, porque quedás con una cuestión de que querés cambiar, querés rajar, querés escapar. ¿Se entiende? Entonces, Ujú. bueno, hasta que lográs poner los piecitos sobre la tierra, ahí es cuando empecé a decir, bueno, yo quiero armar esto, vamos por esto. Entonces, bueno, pero es maduración y cuando te la cortan violentamente, le pasa a cualquier pibe, ¿no? Obvio, cualquier pibe que le pase algo a los 15, 16, 15 años, 14 años, es como que le complicás su existencia, ¿no? Retrasa su maduración. Y Jorge, tema laboral, ¿conseguís trabajo rápidamente o también te costó por el hecho de ser combatiente de Malvinas? No, no, yo volví a trabajar a la farmacia y después, bueno, cambié de trabajo y por una circunstancia de familia en el 98 entro a trabajar en la provincia, bajo la ley esa que estaba desde el 83, 83, 84. Primera ley es 84. Ujú. Entro a trabajar por una cuestión de familia, entro a trabajar en el municipio de acá en nuestra ciudad. Sí, sí. Después, bueno, entraron casi todos, o sea, la provincia tomó a casi todos los que quisieran, tenían las puertas abiertas para ingresar a trabajar. Nunca tuvimos problemas. A ver, ¿cuál era el problema? Por ejemplo, en una oportunidad nos tocó ir a hablar por un compañero y un ministro que había de gobierno nos dijo, había pasado, no sé, 12, 14 años de Malvinas, no recuerdo bien, nos dijo que la ley ya estaba, que no tenía más valor la ley. Entonces, escúchame, una ley no nos puede decir eso. Bueno, nada, logramos hacerle entender que estaba equivocado y demás. Fue lo único que tuvimos. eh, y después, bueno, a ver, tampoco íbamos con pretensiones. O sea, había un trabajo y si teníamos que ir a barrer calle, barríamos calle. Si teníamos que hacer café, hacíamos café. Nadie quería ser jefe, nada por el estilo. ¿Sí? Yo, la verdad, cuando en una oportunidad fuimos con otro compañero que lo acompañé para entrar en el Poder Judicial, me acuerdo que le llegó la nota que se tenía que presentar a rendir.
y el compañero este tenía el secundario terminado, todo bárbaro, pero hacía 10 años que no agarraba una máquina de escribir y te daban una máquina de escribir. Entonces, nosotros le dijimos, lo llamamos, le dijimos, mirá, nosotros no queremos rendir, queremos entrar de ordenanza, después dejanos que el camino lo hacemos nosotros, pero no, bueno, nos mandó a rendir, por supuesto no nos presentamos, ¿no? Y sí. Aparte nos pareció una falta de respeto total hacia toda esa gente que estaba anotada y que había estudiado, estaba perfeccionando, y nosotros ahí como colgados decir, bueno, quizás nos dan el lugar, quizás sea, bueno, entran los veteranos porque hay una ley, porque tiene más puntos, entonces no nos pareció buena la idea. Dijimos no. En eso siempre fuimos muy cautos, en esta asociación fuimos muy cautos en esas cuestiones. Nunca usamos el cartel de veterano para conseguir cosas. No, creo que no. No corresponde. Jorge, vos como fuiste tripulante del crucero Ara General Belgrano, ¿el ataque al crucero lo considerás un crimen de guerra? ¿Lo considerás que fue dentro de las reglas de la guerra? Vos lo dijiste, estábamos en guerra. O sea, yo la verdad que me duele cuando dicen que es un crimen de guerra, ¿sí? Porque son muertes inútiles. Tenemos que hablar de muertes inútiles. Entonces, me parece que el hecho de enmarcarlo dentro de un crimen de guerra es una cuestión, en algún momento, de algunos, de hacer política o de conseguir algún beneficio, no sé. Pero yo siempre digo, estábamos en guerra. Los militares o nuestros jefes se relajaron y le crecieron al inglés, que no iba a atacar. A ver, cuando vos te dicen la zona de exclusión, viene alguien y te dice, tu casa está en esta manzana, ¿no es cierto? Pero yo soy el dueño de todas las cuadras. Y vos decís, pero yo quiero ir a mi casa. No se te ocurra, ni te acerques. Entonces vos al tipo, le vas a respetar lo que el tipo te está diciendo. O sea, vos no le podés respetar al inglés, las 200 millas, porque si vos le respetás las 200 millas, le estás diciendo, las Malvinas son tuyas. ¿Se entiende lo que te digo? Si vos le decís al inglés, sí, tenés razón, yo no voy a entrar dentro de las 200 millas, ¿sí? Nada, no voy a hacer nada. Entonces, ¿qué? Las Malvinas son tuyas, flaco. O sea, no podés entrar en esa cuestión. Las 200 millas no existen. No podemos aceptar las 200 millas. Estábamos en guerra, ¿sí? Había que prepararse, no había que confiarse. Bueno, alguien se confió. Y cuando decís alguien se confió, ¿lo responsabilizás al capitán del crucero, a Bonzo? No, las órdenes venían de arriba, del comando, por supuesto, que era el que sabía dónde. El comando era el que tenía la ubicación de los barcos ingleses, de los submarinos, de todo, supuestamente. Nosotros navegábamos y cumplíamos la orden o sea, el comandante cumplía la orden de lo que se le decía. O sea, no que, a ver, conociéndolo como lo conocía a Bonzo, un tipo humanamente espectacular, muy preocupado por su tripulación hasta hace 10 años atrás que falleció, constantemente llamándonos a todos, preguntándonos cómo estábamos y demás, y muy preocupado cuando estábamos en el barco y acompañándonos, y acompañó a los familiares de nuestros héroes, de los 323 que quedaron en el crucero. No le atribuyo a él esta mala decisión. Evidentemente acá el comando naval no tuvo en cuenta que el submarino Conqueror y había otro submarino que no me acuerdo cómo se llaman, andaban buscando al portaaviones y al crucero Belgrano, que no había que dejarlo solo en ningún momento, ni en la costa argentina, ni acá, ni adentro de Ushuaia había que dejarlo solo.
¿entendés? Porque eran el portaaviones y el crucero General Belgrano eran lo que ellos temían los ingleses. ¿Por qué? El crucero Belgrano, a pesar de ser un barco viejo, era un barco que, por más que lo atacaras, suponete, y no se hundiera, su armamento podía seguir funcionando igual, porque era manual. Y el portaaviones, ¿por qué? Porque estratégicamente lo podían colocar en lugares donde los ingleses no llegaran y los aviones argentinos llegaran. Entonces eran los dos que buscaban. Después de la Georgia, esos dos submarinos que estaban cerca de la Georgia salieron rápidamente a buscar al crucero y al portaaviones. A ver, alguien se durmió, ¿entiendes? Porque si teníamos un barco de cada lado y de repente quedan dos barcos de un solo lado, de estribor, y nos queda todo babor descubierto, fuimos un blanco muy fácil, muy fácil. Sí, después ahí también está que los británicos son los que ponen, dicen estas las 200 millas, y en la madrugada de ese sábado, o madrugada de ese domingo, en realidad 2 de mayo, dan la orden de cambiarlo y decirle pueden atacar a todos los buques, estén o no estén. Y entonces va también a partir ahí de esa discusión. Inclusive el capitán Bonso a unos periodistas británicos, esto se los dijo, bueno, ustedes siempre ponen las reglas, dijeron que esas eran las reglas, y después rompieron esas reglas. Desde ya que los 323 héroes del Crucero General Belgrano no están en discusión. Eh, Jorge, y las actividades que hacen ustedes ahora en la Asociación Veterano de Guerra de Malvinas, Alberto Almesgaray, de General Pico, allí La Pampa. Hacías mención, porque estuve ahí viendo la página de ustedes en la web y tienen como bastantes actividades. Sí, nosotros, la semana pasada fue la última actividad que tuvimos, un joven de acá de Pico, Nacho Portillo, que fue a nadar a Malvinas hace 2 años. Con 16 años Nacho fue a nadar al Estrecho San Carlos. Le dimos el apoyo, por supuesto, lo ayudamos para que pudiera realizar esa aventura. Bueno, tuvo la idea de entregar juguetes en la comisaría cuarta, donde funciona la unidad de género, niñez y adolescencia. Bueno, y entregamos algunos juguetes y libros que habíamos, que nos donó la gente y los llevamos. Pero estamos abiertos a todas esas campañas solidarias. Nosotros, siempre que vengan de buena fe, nos van a encontrar. Y bueno, siempre hemos estado, por decirte, fuimos reconocidos por el INCUCAI en su momento, cuando se largó las primeras campañas con la donación de órganos, nosotros estuvimos ahí, estuvimos trabajando, cuando estaba la delegación en General Pico, después se fue a Santa Rosa y bueno, ya perdimos el contacto, pero estuvimos trabajando muchísimo, hemos trabajado con la gente de Salta, no sé, hemos llevado libros a Jujuy, a Huáncar, al oeste de la provincia de La Pampa, por todos lados, o sea, donde sabemos que hay una necesidad, tratamos de estar, ¿sí? Y también, bueno, participamos a nivel nacional en la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra, ¿no? Y ahí estamos, ahí activamente, es política de Malvinas, y trabajamos activamente, ¿sí? Con nuestros legisladores provinciales, estamos en contacto permanente, mirando las leyes, proponiéndole proyectos. Creo que es la forma de poder trabajar, ¿no? Nosotros hace 3 años, sí, 3 años, 3 o 4 años, no me acuerdo bien, cuando el expresidente Macri quiso cambiar el 2 de abril, que rápidamente hablamos con el gobernador y rápidamente hizo una conferencia de prensa al otro día, nos convocó y La Pampa fue la primera provincia que dijo no nos adherimos a eso. Y bueno, ahí se sumaron un montón de provincias que no adhirieron y no se pudo cambiar el 2 de abril, que se quería cambiar para hacer, no me acuerdo si era Puente. Entonces, estamos atentos a todo lo que pasa con Malvinas a nivel nacional, a nivel provincial. Nosotros acá en la provincia, la verdad que
hemos tenido siempre las puertas abiertas, hemos sido coherentes también con nuestros pedidos, con nuestras situaciones, nunca hemos ido a pedir, por ejemplo, voy a decir de plata, pero sí Claro. hemos participado en las campañas en las rutas provinciales, cuando empiezan las vacaciones, hemos estado participando con la policía, entregamos una calcomanía, entregamos, no sé, bueno, los pines de Malvinas. La verdad que han sido experiencias que le ha servido a la policía y nos ha servido a nosotros, ¿no? Porque la misma policía nos decían que la gente se relaja cuando te ve, cuando ve las banderas. eh, y han sido situaciones, la verdad que emocionantes, ¿no? Que tapan un poco lo malo que vivimos en esos 10 años de silencio. Y bueno, y como te decía, estamos en la Confederación y estamos al tanto, y bueno, y vemos la verdad, con mucha expectativa los 3 proyectos que se presentaron ahora, que hablan de la plataforma argentina, que hablan del tema de la pesca. Bueno, nada, y empezar lo que venimos pidiendo hace rato, que el Pacto de Madrid se dé por terminado, que el convenio Forador de Duncan, que es una locura. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente, yo siempre digo, a la gente no le puedes decir que se ponga a leer y se entere todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? Porque por ahí no llega a comer, no tiene para comer, no se va a poner a leer. Pero la verdad que cuando vos lees que habíamos firmado un convenio de cooperación para darles información sobre el cardumen y sobre todas esas historias, para que los tipos de estos se metieran en aguas nuestras, que ya están metidos de por sí, y se metieran más, sobre todo, dentro de nuestra plataforma, a llevarse todos nuestros recursos y decir, no, evidentemente nos merecemos también estas cuestiones, ¿viste? Porque no pataleamos. Nosotros hicimos 4 o 5 marchas, las cuales no fueron visibilizadas, por supuesto, no se enteró nadie, juntamos 6.000 veteranos de guerra de todo el país, marchamos a la Cancillería, le pedíamos sobre todo que en la discusión estuviera Tierra del Fuego, que hoy pasa a ser la provincia más grande del país, ¿no? Con el nuevo mapa, pasa a ser, bueno, le pedíamos que se sentara Tierra del Fuego en las negociaciones con los ingleses, porque sabíamos que había una entrega escondida, como la que estaba pasando. Entonces, bueno, a ver, pero en estos años de democracia, primero Alfonsín, que tuvo tantos problemas que ni se acordó de Malvinas. Después vino Menem, que firmó el Pacto de Madrid. De la Rúa no hizo nada. Kirchner, que reivindicó al veterano y empezó con algunas políticas exteriores que empezaron a hacer un poquito de ruido, y después termina Cristina siendo un poco más agresiva con la política exterior, cuando le cobra multa a todas las empresas que trabajen para el Reino Unido y que vayan a pescar, que es lo que esta ley está diciendo, ¿no? La ley esta está diciendo eso, y hay que aumentar, muchachos, el valor de las multas, porque la verdad que lo que le cobrábamos hace 10 años atrás es una risa comparado a lo que existe hoy, ¿no? Entonces, yo creo que hay tenemos, mira, los argentinos cuando estamos organizados, como pasa ahora con la pandemia, vos fíjate más rápido, cuando estamos organizados hacemos grandes cosas, ¿viste? Entonces, no vamos a ir a pelear con los ingleses con armas, porque sería una locura, ¿no? Hoy ellos ahí en Malvinas tienen una base militar con 1.500, 2.000 tipos, con aviones, y tienen barcos dando vuelta, bueno, a ver, tienen una fortaleza. Entonces sí, lo que tenemos que hacer es tener todos el mismo norte con Malvinas y aportar ideas para que nuestros representantes las expongan, y es la forma de recuperarlas. Es la forma de recuperarlas, con ideas y con tratarlo de sentarlos a sentarse a negociar, y también ver, porque esto de la autodeterminación es una falacia, una mentira, la autodeterminación de lo que hablan los Kelper, ¿no? Hoy los ingleses a ellos los consideran ingleses por todos los recursos que hay, nada más, porque si no hubieran seguido siendo Kelpers. Sí. Y son una población que inclusive está instalada, que no son ni nativos en muchos de los casos, y los jóvenes se están yendo. Yo estuve hace 4 años en Malvinas, porque
tenía un viaje pendiente y lo hice con 3 amigos de acá de General Pico, y fui a rendir honor a mis hermanos muertos, y hablé con isleños y demás, y ellos me decían que los jóvenes se están yendo y no vuelven. Entonces, hoy Malvinas para los ingleses es un gran negocio, para los ingleses, por supuesto para los Kelper también, pero los hijos de los que viven ahí, que van a morir ahí en Malvinas, los hijos no van a volver, pero van a cobrar, ¿sí?, lo que se siga pescando y lo que se siga sacando, porque esa es la empresa. Es una empresa, no es que tengan amor por ese lugar, tienen amor al negocio. ¿Sí? Es un gran negocio para los ingleses estar en Malvinas. Entonces, bueno, nosotros vamos más allá de los recursos y demás que nos están haciendo un desastre, están vaciándolos. Nosotros también tenemos una cuestión de sentimiento por Malvinas, muy grande. El pueblo argentino tiene un sentimiento por Malvinas muy grande. Y eso es gracias, en principio, a los trabajos de los centros de veteranos de guerra, al periodismo. Al periodismo, yo digo, son la pata que necesitamos para que nuestra historia se hiciera conocida, y a los profes, ¿no? A los maestros y a los profes que nos abrieron las puertas para hablar de Malvinas. Si no, nadie habla de Malvinas. Nadie habla. Después de 4 años empezamos a hablar de Malvinas de vuelta. Entonces voy a decir, ¿por qué no podemos seguir hablando y tener una política de Estado? Que entre, bueno, ahora se arma la comisión, que por 5 años se va a hablar de lo mismo, o por lo menos de Malvinas. Claro. Uno no considera que hablan de lo mismo todos sus integrantes, que haya una discusión acorde a la circunstancia y para el bien de todos los argentinos, que no haya nada escondido. Y ahí en el Consejo la Confederación está proponiendo a un compañero de ustedes de Santa Fe. Sí, a Fito el apellido es difícil. Sí. Sí, Fito. Bueno, Fito es un militante de la primera hora por Malvinas, por los derechos argentinos sobre Malvinas. Es una persona capacitada para sentarse a hablar y a discutir, y la verdad que la Confederación en este momento debe estar albergando entre 13 y 14.000 veteranos de guerra. Nosotros estamos proponiendo a Fito para que se siente en esa mesa, ¿no? Que se siente en esa mesa. Y es muy bueno tener la voz de un veterano de guerra dentro de esa comisión. Y que no sea, a ver, lo que proponemos también que no sea con el dedo, porque Claro. sea amigo de, vamos a sentarlo acá porque es amigo de, y no jode, no habla, no nos va a tirar en contra. Entonces, lo que queremos es alguien que de repente pueda, más allá de que es una comisión asesora, que no tiene ni voz ni voto, pero sí que pueda llevar algún proyecto que pueda ser discutido, que lo pueda poner en discusión al grupo de veteranos de guerra, que sepamos nosotros lo que se está haciendo, porque también es eso, ¿no? Saber lo que se hace, porque muchas veces en estas comisiones sí, se arma una comisión y no te enteras nunca lo que hicieron, ¿sí? Perón siempre decía, si no querés hacer nada, arma una comisión. Bueno, entonces no queremos que pasen esas cuestiones, creo que somos un país que ha evolucionado, el ser humano ha evolucionado, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y por eso proponemos a Fito, ¿no? Después veremos cuál es el resultado. Sí, inclusive porque seguramente debe ser el que más representatividad tiene dentro de los combatientes de Malvinas, porque la Confederación, como mencionabas vos, es quien aglutina a la mayor cantidad de centros de combatientes a nivel país. Entonces, seguramente es el que tiene el mayor respaldo dentro de los combatientes, y eso de no señalarlo por el dedo, por algún tipo de afinidad, es importantísimo, ¿no? Que sea elegido entre ustedes, porque el Consejo lleva, Sí. esto le contamos a todos y todas, el Consejo lleva, dice que debe haber combatientes de Malvinas también. Entonces, Sí. dentro de eso, por eso ustedes están proponiendo al compañero de ustedes, a Fito. Entonces, sí, es importantísimo. Jorge, para finalizar, algo que quieras mencionar, algún tema que no hayamos tratado, algo que te parezca importante remarcar. No, Juan, yo creo que me has dejado hablar demasiado. Creo que no sé qué nos puede llegar a quedar, simplemente esto, ¿no? El hecho de estar a tu disposición de parte de nuestra asociación para lo que vos requieras.
donde llegue esta comunicación, estamos para contar nuestra historia, para discutir. O sea, no tenemos ningún problema, estamos abiertos y estamos predispuestos a la discusión, a la buena discusión de Malvinas, no al chicaneo y demás. Y tenemos gente preparada, gente que tiene muchas ganas de discutir y de que esto de Malvinas de una vez por todas pase a ser una política de Estado donde todos tengamos injerencia, porque en realidad Malvinas, yo siempre dije que ningún gobierno lo tomó como ejemplo, y la verdad que era el mejor ejemplo que teníamos para que no pasara lo mismo en el país. En Malvinas hubo miserables y hubo héroes, ¿sí? Entonces tenemos que reivindicar a nuestros héroes y los miserables tratar de que caigan en el olvido, porque la verdad que no hacen bien. Y este país es Malvinas, por lo tanto nuestro norte tiene que ser Malvinas, Juan. Hay 632 tipos que así nos marcan el camino, que eran nuestros vecinos, porque hace 38 años, no hace 100 años, y todos conocen a un hermano, a un hijo, a un padre. Entonces, no son invisibles, son visibles, están con nosotros. Así que nada, agradecerte esta oportunidad, invitarte para cuando alguna vez que quieras acercarte a nuestra institución, tener las puertas abiertas, a vos y a toda tu audiencia, a donde llegue. Que bueno, que serán bien atendidos y contaremos nuestra historia, pero sobre todo la historia de los 632, que son los que tenemos que hacer conocer. Jorge, agradecerte todo este tiempo que nos has dado para contarnos tu historia y en especial, seguramente en representación de muchos y muchas que están del otro lado y hace muchas temporadas son parte de Malvinas Causa Central, agradecerte por lo que han hecho en 1982. Para nosotros, ustedes son un ejemplo, son nuestros héroes, nos enseñaron esto de combatir a un enemigo, no importa la gravedad, o como vos decías, bueno, no sabía bien lo que hacía, pero estuviste allí participando, enfrentando a nada más y nada menos al tradicional enemigo de la República Argentina. Ojalá que guerra nunca más, eso está más que claro. En Malvinas Causa Central eso nos los enseñó Delmira de Cao, la madre de Julio Cao. Las guerras destruyen familia, guerras nunca más. Eso es una bandera fundamental principal. Pero tenemos un enemigo que es Gran Bretaña, 3 millones de kilómetros cuadrados de la República Argentina, invadido por ellos, y con muchos recursos naturales, no solo en Malvinas, también en el continente, que lo están saqueando. Entonces ese es nuestro, como vos decías, Malvinas, nuestro rumbo. Agradecerte por lo que han hecho en 1982 y post Malvinas, porque de la misma forma que en Malvinas se enfrentaron a un enemigo mucho más grande, aquí también se enfrentaron a un enemigo enorme que era esa desmalvinización, ese maltrato de un sector de la sociedad, como vos decías, que los trataban como si haya sido un partido de fútbol, sin pensar bien en lo que habían pasado y lo que habían vivido. Con el tiempo quizás se ha dado vuelta en ciertos lugares esas cuestiones que tanto se decía, ¿no? Uno va a cualquier barrio del país y encuentra una pared pintada por algún ciudadano con héroes de Malvinas, alguna referencia hacia ustedes, eso no hay duda. O cuando ustedes participan en algún acto, seguramente allí en La Pampa, como en toda la República Argentina, ustedes son aplaudidos como se merece, porque eso es lo que sienten el pueblo argentino. Así que Jorge, agradecerte por todo. 1982, el post Malvinas y este rato que has dado para Malvinas Causa Central. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vos, Juan. Un abrazo. Hablábamos con Jorge Gaitán, sobreviviente del crucero General Belgrano, integrante de la Asociación Veterano de Guerra de Malvinas, Alberto Almesgaray, General Pico, La Pampa.